Muy buenas, chicos. Este es el primer vídeo que os traigo sobre plano inclinado, de dos que voy a grabar, con todo el conocimiento que necesitáis los estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Entonces, bueno, vamos a empezar primero explicando qué es un plano inclinado, las fuerzas que aparecen sobre un objeto que está situado en un plano inclinado y luego ya veremos algún ejemplito de problema. Bueno, el plano inclinado, como imagináis, es una rampa, básicamente. Como dice aquí el señor Einstein, una fucking rampa, ¿vale? Entonces, para analizar un plano inclinado, las fuerzas que intervienen en él, lo que vamos a hacer es definir una serie de ejes, un sistema de ejes, paralelo y perpendicular al plano, que los he pintado aquí en blanco. Como veis, eje paralelo, es un eje que va pues paralelo a lo que es la línea de máxima pendiente de la rampa, y perpendicular sería pues un eje que es perpendicular a dicha rampa. Y las fuerzas que aparecen sobre un plano inclinado, como sabéis, son el peso del cuerpo, que es esta flecha roja que he pintado aquí, vertical y hacia abajo. Ya sabéis que el peso siempre lo pintamos vertical. Y la normal, ¿vale? La normal es una fuerza que ejerce la superficie del plano y que, como dice la palabra, normal es perpendicular a dicho plano y la he pintado aquí en marrón. El peso rojo lo vamos a descomponer en dos componentes, peso X y peso Y, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es más cómodo trabajar en este sistema de referencia para estos problemas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues es fácil demostrar que el ángulo que forma el plano con la horizontal, la rampa con la horizontal, que yo he puesto aquí en blanco como alfa, es el mismo que el que forma el peso en rojo con el eje perpendicular al plano. Entonces, podemos definir dos componentes. Peso X, que sería el cateto opuesto al ángulo, siendo P el peso, la hipotenusa del triángulo, y peso Y, que sería el cateto opuesto, ¿vale? Entonces, por trigonometría, podemos decir, como os he puesto aquí abajo, que peso X es P por el seno de alfa, que es lo mismo que decir M por G por el seno de alfa, porque ya sabéis que el peso es M por G. Y por otra parte, peso Y es P por el coseno de alfa, que es lo mismo que decir M por G por el coseno de alfa. Bueno, entonces, ¿qué más puede pasarnos aquí? Pues que tengamos un rozamiento. ¿Qué pasa si tenemos un rozamiento? Bueno, pues hay dos versiones de problema. En la primera de ellas, si no hay nadie que empuje al objeto hacia arriba, entonces el objeto, su tendencia va a ser a deslizar hacia abajo, es decir, este cuerpo va a tender a caer hacia abajo, en el plano inclinado, y entonces la fuerza de rozamiento la tendríamos que pintar hacia arriba, hacia la derecha, como os he puesto aquí en rojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el rozamiento siempre lo pintamos contrario al deslizamiento, ¿vale? Entonces, si nosotros prevemos que el movimiento va a ser hacia la izquierda, hacia abajo, en este caso, el rozamiento tiene que ir hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, esa fuerza de rozamiento, como sabéis, se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la normal. Pero claro, fijaos, si nosotros aplicamos las leyes de Newton en este problema, vemos que tenemos dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal, que podríamos llamar, que son los ejes paralelo y perpendicular al plano. Y vemos que en el eje paralelo lo que tenemos es una fuerza que va a favor del movimiento, que es peso X, y otra que va en contra, que es la fuerza de rozamiento. Entonces esas dos fuerzas se restarían y esa resta sería igual a masa por aceleración en ese eje. Y por otra parte, en el eje perpendicular al plano sucede lo mismo. Tenemos una fuerza que va hacia arriba, en la dirección perpendicular al plano, que es la normal, y por otra parte, otra fuerza que va al contrario, que sería P sub I. Y esa resta, N menos P sub I, tiene que ser igual a masa por A sub I. Pero como la A sub I es cero, porque el cuerpo no se mueve en el eje vertical, es decir, no asciende sobre el plano ni perfora el plano, pues entonces de aquí se concluye algo importante, que es que N es igual a P sub I, es decir, la normal es igual a la componente P sub I. Si introducimos esta condición en la ecuación de arriba y hacemos un poquito de álgebra, como nos dice aquí el señor Einstein, podemos ver que P sub X menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, pero claro, como P sub X es M por G por el seno de alfa y la normal acabamos de quedar que es M por G por el coseno de alfa, nos quedaría este desarrollo, M por G por el seno de alfa menos mu por M por G por el coseno de alfa igual a M por A. Las masas se me simplifican, las puedo tachar, y al final nos quedaría, os lo he recuadrado aquí, una fórmula para calcular la aceleración de bajada por el plano inclinado, que nos diría que A sub X es G por el seno de alfa menos mu por G por el coseno de alfa. La verdad es que no os recomiendo que os aprendáis esta fórmula de memoria, os recomiendo que la desarrolléis, que os quedéis con este desarrollo, pero bueno, si alguien la quiere tener y le interesa, pues aquí está. Lo que pasa es que no creo que vuestros profesores os la dejen usar de memoria, ¿vale? Lo que querrán es que desarrolléis esto. En cualquier caso, fijaos, os llamo la atención sobre dos peculiaridades aquí, dos casos particulares, como he puesto aquí abajo. Si el coeficiente de rozamiento es cero, o sea, si no hay rozamiento en el problema,
Fijaos que el término derecho, la resta, se cancela y por tanto podríamos decir que a sub x es g por el seno de alfa. Por otra parte, si alfa es 90 grados, es decir, si el plano inclinado lo inclinamos hasta que sea una vertical, pues como seno de 90 grados es 1, la aceleración de bajada por ese supuesto plano inclinado sería la propia gravedad. Es decir, estaríamos en un problema de caída libre, básicamente. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver un ejemplo típico de examen. Dice, un objeto se deja caer desde lo alto de un plano inclinado a 30 grados con respecto a la horizontal y tiene una altura de 20 metros. Calcular apartado A la aceleración con que desciende, apartado B tiempo que tarda en llegar a la base del plano inclinado y apartado C la velocidad en ese instante. Resolver el problema suponiendo un coeficiente de rozamiento de 0,2. Bueno, pues aquí os he hecho un pequeño dibujo. Este es el plano, tiene una altura de 20 metros y 30 grados de ángulo. Entonces, bueno, si queremos calcular la aceleración del apartado A, haríamos el desarrollo, directamente aplicaríamos esta formulita que hemos visto antes y diríamos, bueno, pues la aceleración de caída es g por seno de alfa menos mu por g por el coseno de alfa. G ya sabéis que es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 si estamos en la superficie de la Tierra. Por tanto, quedaría que a sub x es 9,8 por el seno de 30 menos 0,2 por 9,8 por el coseno de 30. Si esto lo operáis, resulta que da 3,2 metros por segundo al cuadrado, como os he puesto aquí, ¿vale? Dice ahora que si nosotros dejamos desde el reposo caer a un objeto desde la parte más alta del plano, calculemos el tiempo y la velocidad con la que llega a la base del plano. Bueno, antes de nada hay que calcular, fijaos, la distancia que tiene que recorrer el objeto, que es la hipotenusa de este triángulo. ¿Cómo calculamos esta hipotenusa, que yo aquí he llamado de mayúscula? Bueno, pues aplicando trigonometría. Fijaos, no podemos hacerlo por Pitágoras porque no conocemos el otro cateto, el cateto horizontal, pero sí que conocemos el cateto opuesto y conocemos el ángulo. Entonces, resulta que la distancia de bajada por el plano será h partido por el seno del ángulo, es decir, 20 entre el seno de 30, que resulta ser 40 metros. Por otra parte, también conocemos las ecuaciones del MRUA y sabemos que este cuerpo descenderá con un MRUA porque la aceleración es constante. Del MRUA sabemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la posición inicial la podemos hacer cero igual que la velocidad inicial porque el objeto parte del reposo y además el origen de coordenadas lo podemos fijar en el punto más alto, que es donde está el objeto inicialmente, ya podemos decir que la posición final, que es 40, la x, tiene que ser igual a un medio de la aceleración, que es 3,2 por t cuadrado, donde t es el tiempo que tarda en bajar. Despejando t, que es la raíz cuadrada de 2 por 40 entre 3,2, tenemos que el tiempo que tarda en bajar son 5 segundos. Finalmente, despejamos este tiempo en la otra ecuación del MRUA, que es la ecuación de la velocidad, que es en la que se nos dice que la velocidad final es la inicial más la aceleración por el tiempo. Como la velocidad final es cero, la inicial es 0 y la aceleración es conocida y el tiempo lo acabamos de calcular, pues ya tenemos que la velocidad final es 0 más 3,2 por el tiempo, que es 5, y esto nos daría una velocidad de 16 metros por segundo. Bueno, pues este era un ejemplo de problema que quería que vierais con un plano inclinado. Y en el próximo vídeo ampliaremos esto un poquito más, veremos qué sucede cuando en el plano inclinado tenemos una fuerza que nos empuja hacia arriba. Veremos que los papeles se invertirán y que ahora el rozamiento lo tendremos que pintar hacia abajo, hacia la izquierda. Pero bueno, eso lo dejamos ya para el próximo vídeo. Espero que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte.